Un saludo para todos, Dios los bendiga. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios sobre los atributos de Dios. Hoy vamos a hablar de el último atributo, y ahí terminamos esta serie. Y permítame compartir pantalla y vamos a proseguir. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la ira de Dios. Uno de los atributos que puede generar más confusión, puede generar muchos sentimientos en la vida del cristiano. No es un tema muy apetecible en los púlpitos, porque normalmente a la gente no le gusta escuchar mucho sobre este atributo. Es normal que como seres humanos siempre busquemos el lado amable, el lado positivo, por decirlo así, del Señor. Y de alguna forma hemos llevado este atributo de la ira de Dios a un contexto, no digo malo, pero sí con cierto aire de molestia, de tal vez de, de algo que no es muy agradable al oído. Y pues generalmente lo que hace la gente es evitarlo o no darle el énfasis que merece. Y vamos a hablar algunas cosas que la palabra nos refiere sobre la ira de Dios, que son importantes como todos los temas, como todos los atributos que hemos visto. Como les decía ahorita, este es el último atributo que vamos a ver de este estudio, que de alguna forma no tiene la profundidad que yo quisiera. El tiempo no nos lo permite, pero sí busqué hablar sobre esos aspectos en cada uno de los atributos que que son muy importantes y que nos llevan a reflexionar, que nos llevan a entender por qué debemos tenerlos presentes, por qué no debemos olvidarlos, por qué debemos conocerlos, porque hay unos que tal vez si habíamos escuchado de ellos no le habíamos prestado la suficiente atención. Y continuando con el tema, la ira, pues se puede definir como un sentimiento de indignación que causa un enojo, que puede producir furia y hasta cierta violencia. Violencia ya sea a través de nuestras palabras o a través de nuestra, bueno, incluso de un aspecto físico. Pero realmente es, es realmente para Dios la ira, o se le puede más bien atribuir esta definición de ira al Señor. Vamos a ver este texto base y a partir de allí vamos a ir profundizando en el tema. Joel 2:13 dice, desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Veamos algunas consideraciones partiendo de este texto y algunas otras que a través de mi vida como cristiano he podido discernir, he podido entender y comprender a la luz, obviamente, de la palabra y, y también inevitablemente de muchas experiencias que me llevan a comprender este atributo de una manera un poco más profunda. Veamos algunas consideraciones. Pues este es un atributo que puede generar, como les decía ahorita, un resentimiento secreto contra Dios o que algunos consideran inconsistente con su amor. Resentimiento, pues a nadie le gusta que se le diga que la ira de Dios puede venir sobre nuestras vidas. No nos gusta ni que nos lo digan y es molesto escucharlo de parte de otros o que uno se lo diga a una persona, porque generalmente lo que la gente espera escuchar de Dios es solo sobre su amor.
Y si bien es cierto que Dios es amor, no podemos descuidar, no podemos ignorar, no podemos hacer a un lado algo que es también parte de su esencia y es su ira, pero tampoco es algo que debemos ver desde una perspectiva humana. Como les decía en algún momento, uno de los errores al ver o al hablar sobre los atributos de Dios es tratarlos de contextualizar desde una perspectiva humana, porque Dios no obra como nosotros obramos. Dios no procede como nosotros procedemos cuando hay un sentimiento en nuestro corazón y en este caso pues el de la ira. Pero inicialmente este atributo genera cierto rechazo. Entonces viene ese resentimiento secreto porque no aceptamos la ira, no la consideramos muchas veces incluso que venga de parte de Dios, por eso por ahí muchos movimientos, muchas creencias, muchas doctrinas prefieren atribuirle la maldad de ciertas situaciones o, o ciertas circunstancias adversas al diablo y prefieren pensar que pudo ser cualquier otra cosa o otra persona menos Dios. Y nos resistimos a creer que Dios puede obrar de ciertas formas que para nosotros no son molestas. Y que de alguna forma también nos llevan a pensar que la ira no es consistente con su amor, entonces pues no es algo que sea equiparable y que el amor de Dios es lo que lo representa y ya, y cerramos ahí ese aspecto de esa o ese pensamiento y nos centramos solo en el amor de Dios. Pero esto es un craso error, porque Dios es amor, pero también dice la palabra, Él es fuego consumidor. Y debemos también procurar conocer y ahondar en este atributo. Y es algo que trataremos de hacer hoy en la medida en que el tiempo nos lo permita. Y pues la invitación a que sigamos investigando sobre este aspecto, que no sintamos miedo de conocer sobre la ira de Dios. Por el contrario, vamos a ir dándonos cuenta a través de lo que les pueda comunicar hoy a la luz de la palabra, que es importante tenerlo presente. Otra consideración es que su ira no es de naturaleza humana, como les decía ahorita, porque no es ni infundada cuando él procede con su ira, no es una represalia arbitraria o emocional, visceral, y ni es reactiva. Vamos a ver un poquito de manera más profunda cada una de estas cosas. No es infundada porque a veces nosotros como seres humanos reaccionamos ante la ira simplemente de una manera, como les decía ahorita, reactiva. Viene algo que nos molesta, sea una palabra, sea una situación, una circunstancia, y reaccionamos inmediatamente. Muchas veces es infundada en nosotros, ¿por qué? Porque tal vez no nos cercioramos o no procuramos cerciorarnos de la verdad. Entonces, si alguien viene, por ejemplo, con un chisme, una mentira y nos quiere hacer creer algo y eso nos llena de enojo, nos llena de indignación, reaccionamos de cierta manera, pero al no preocuparnos por constatar si eso que nos está generando indignación realmente tiene bases sólidas, pues podemos proceder de una mala manera y de una manera infundada y equivocarnos. Dios no procede de esa forma. No es una represalia arbitraria, entonces también el ser humano busca proceder como cree conveniente muchas veces en medio de la ira y busca la venganza de forma personal, de forma, eh, de forma, sí, arbitraria en el sentido de que como él lo considere conveniente y juzga con cierto rasero que obviamente no es el de Dios y procede y generalmente como seres humanos nos equivocamos. Y no es reactiva la del Señor porque nosotros sí somos reactivos, como les decía ahorita, generalmente el ser humano reacciona de forma inmediata
ante una situación, una circunstancia que le genere ese enojo. Pero Dios no es así. Dios no procede en su ira, ni podemos relacionar la ira del ser humano con la ira de Dios. Por eso muchas veces esperamos que Dios reaccione, que Dios proceda como nosotros creemos que debe proceder, y al no ver que procede como nosotros lo esperamos, empezamos a hacer reclamos, empezamos a quejarnos, empezamos a reprocharle a Dios, empezamos a comportarnos también incluso de forma inmadura y, y haciendo algún tipo de berrinche delante de Él, diciéndole, Señor, haz esto, porque yo creo que es lo más conveniente. Pero no es la condición de Dios. Por eso es importante que comprendamos que Dios, cuando Él tiene su enojo, cuando Él procede con enojo, pues es algo que requiere que casi que el ser humano se esconda. Él no busca reaccionar inmediatamente. Él dice en su palabra que Él es grande en misericordia. Muchas de sus reacciones del proceder de Dios van más ligadas a esos atributos que Él tiene de forma más generosa. Y la ira está ahí. No es que no esté, está ahí, pero obra en situaciones límites. Y si lo entendiésemos y entendiésemos de qué forma el Señor puede proceder con ira, no se la pediríamos ni a nuestro peor enemigo. Entendiendo primero que nosotros pues también deberíamos tener y extender de esa misericordia cuando hablamos de la misericordia de Dios, extender esa misericordia que Dios nos ha dado, extendérsela a otros. Y otro aspecto que debemos tener en cuenta es que su ira tiene como objetivo la justicia. Deuteronomio 32:41 dice, cuando afile mi espada reluciente y eche mano de ella en el juicio, dice el Señor, tomaré venganza de mis enemigos y a los que me odian les daré su merecido. Allí el Señor dice, tranquilos, yo tengo el tiempo, tengo el momento, yo afilo la espada. Obviamente no está hablando de una forma literal, es una forma metafórica, pero dice, cuando yo eche mano de ese juicio, yo tomaré venganza. Mío es la venganza, dice el Señor. Pero y a aquellos que me odian, también les daré su merecido. ¿Qué es el merecido? Pues darle a cada cual lo que le corresponde de acuerdo a su forma de ser y de vivir, a sus comportamientos. Entonces, la ira del Señor no es la ira del ser humano. ¿En qué sentido? En que no busca simplemente un sentimiento de satisfacción como muchas veces el ser humano, no, es que como dicen incluso por ahí, ¿no? La venganza me genera eh, ese fresco, ese sentimiento de tranquilidad y como que de alguna forma hice mi justicia, entonces ya me siento un poco más tranquilo. No, la ira del Señor busca la justicia, pero eso tiene un momento. Esa justicia tiene un momento, tiene un tiempo, y ese tiempo y ese momento indudablemente nunca, nunca, nunca se van a ajustar a nuestros tiempos ni a nuestros momentos, ni mucho, ni siquiera a las formas. A veces la venganza del Señor muchas veces también lleva a esa persona al arrepentimiento. Por eso debemos ser muy cuidadosos a la hora de proceder con nuestra ira y de alguna forma equipararla y decirle al Señor en medio de la ira cómo debe obrar o cómo debe hacer las cosas. Hay más referencias en la palabra sobre la ira de Dios que sobre su amor. Y esto es algo que muchos no tienen en cuenta. Se habla más del amor de Dios, aparentemente, eh, eh, en, en- en los medios públicos, en las iglesias, en muchos lugares, al referirse a Dios, muchos no, pues hablan, mano, Dios es amor, Dios, e incluso algunos dicen si
como Dios es amor, pues Él no va a mandar a nadie al infierno, entonces empiezan a hacer unas conjeturas que evidentemente a la luz de la palabra no tienen pies ni cabeza, pero todo eso porque, como les hablaba al principio, se genera ciertas creencias populares y pues es más agradable hablarle a la gente de amor y de que Dios recibe a todos y pues nadie quiere que lo estén acusando de nada ni sentirse acusado por nadie. Por eso se vuelve evidente, pero en la palabra nos encontramos con eso, con que hay más referencias sobre su ira que sobre su amor. Ahora, ¿por qué será? Pues ahí empecemos a reflexionar por qué será así. Su ira no significa debilidad o imperfección. Muchas veces para el ser humano, alguien que reacciona de una forma inadecuada con ira, pues sí puede ser símbolo de debilidad, de imperfección. No, es que yo dije, hice, obré de esta manera, dije estas palabras porque es que tenía la ira y es la excusa, no es la ira. Entonces empezamos a relacionar la ira con y el mal proceder nuestro con debilidad, con imperfecciones que debemos corregir. Entonces, creemos también que aquel que no tiene ira es perfecto, pero no es así. Y mucho menos en el atributo de Dios. Su ira de ninguna forma es un sinónimo de debilidad. Por el contrario, es evidencia de su perfección. ¿Por qué? Porque Él aborrece la maldad, porque Él aborrece el pecado, porque Él quiere que nosotros tengamos claro que su esencia, si bien es el amor, también implica justicia. Y cuando su justicia viene, es cuando su ira se enciende y Él obra, y como les leí ahorita en Deuteronomio, su proceder es el de que darle a aquellos que lo aborrecen su merecido, de tomar venganza de aquellos que se erigieron como sus enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Toda aquella persona que lo ha rechazado, toda aquella persona que se ha negado a aceptar su salvación. Cuando llega su ira por el abuso de su bondad, es contundente y prolongada. Ese es otro aspecto que debemos, una consideración que debemos tener. Salmo 95:11 dice, si hoy escuchan ustedes mi voz, no endurezcan su corazón, como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto. Ahí el Señor les recuerda lo que pasó allí. Allí los padres de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aunque vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con esa gente y me dije, el corazón de este pueblo divagó. No han conocido mis caminos. Por eso en mi furor juré que no entrarían en mi reposo. Miren este pasaje cómo nos ubica cuando Dios procede con su ira. Un pueblo que vio la misericordia de Dios, vio cómo el Señor escuchó sus oraciones, sus quejas. Estamos en medio de una aflicción, somos presa de este pueblo de Egipto, somos esclavos, el Señor levanta un libertador como lo fue Moisés. Ven de la mano de Moisés los milagros que vieron, las plagas, la forma en que liberó al pueblo, la forma en que trató a Faraón. Vieron llover maná del cielo, vieron salir agua de la peña, vieron el mar abrirse ante sus ojos, vieron de día veían su columna de fuego y de humo, perdón, y de noche su columna de fuego. Vieron cómo su vestido no envejeció, vieron cómo su calzado tampoco se envejeció. Y a pesar de eso, dice aquí el Señor, esa gente no tenía un corazón humillado, no tenía un corazón correcto. Dice, el corazón de este pueblo divagaba, estaba entre dos pensamientos. Dice, no han conocido mis caminos. Y muchos cristianos en este tiempo me temo que están obrando de la misma forma. Que este no sea tu caso. ¿Cuántas cosas has visto de la mano del Señor y aún divagas? Aún estás tentando al Señor, lo estás poniendo, lo estás queriendo poner a prueba. No, Señor, si tú me quieres, entonces ¿por qué pasa esto? No, Señor, de eso me ha servido servirte, valga la redundancia, para eso he estado entregando mi vida, para eso he estado
dando lo mejor de mí para que me pase esto. Y por esta razón, muchas veces el Señor empieza a encender su ira. Y aquí la palabra nos ubica, dice 40 años, dice el Señor, estuve disgustado con esta gente. Cuidado, cuando nosotros probamos la ira del Señor, es una ira contundente y prolongada. No tentemos al Señor. No lo tentemos con nuestros comportamientos, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de proceder, con nuestra queja constante. Y lo peor, así, dando sus quejas, sus palabras, sus malas acciones delante de otros, avergonzando a Dios. ¿Y por qué lo avergüenzas? Porque tú eres, se supone que eres un hijo de Dios. Y no hay temor en el corazón. Dice aquí el Señor le reprocha, no han conocido mis caminos. ¿Y cuántos cristianos uno se encuentra así que parece que no han conocido el camino del Señor? Y hablaba con mi esposa de cómo muchos ahorita pretendiendo irse a otros países pasan por encima de lo que aparentemente era sus principios. Y les es fácil ir a decir a otro país que los están persiguiendo, que son víctimas de persecución, que buscan asilo político porque aquí los quieren matar y todo son mentiras. Y forman todo un espectáculo y hacen toda una serie de planes fundamentados en mentiras y pretenden que Dios los respalde y pretenden hacer oraciones diciéndole al Señor que les abra allí puertas en otros lugares. Eso, yo le decía a mi esposa, eso muchas veces las personas que se van, no todas obviamente, hay situaciones de situaciones, pero cuando yo veo un cristiano, entre comillas, que se va así, yo puedo ver a alguien que ha fracasado en su vida espiritual. Yo veo a una persona que, que la vida cristiana y la palabra de Dios le ha servido para tres cosas, para nada y para nada. ¿Por qué? Porque prevalecen sus sueños y entonces ahí uno dice la palabra que seguirlo a Él es negarse a nosotros mismos. Y ahí es donde uno ve cómo prevalece la voluntad necia muchas veces de las personas. Ahí uno es donde ve la liviandad de los principios que eh, muchas veces, incluso a viva voz, en un, en un culto, en una congregación, hablaban y decían, Señor, yo te serviré, tú eres fiel, yo te amo, yo contigo, como decía Pedro, contigo hasta la muerte, y después estaban negándolo tres veces. Y ahí estamos probando y tentando al Señor. O no nos vayamos tanto a los extremos. Cuando tú eres liviano y dejas que las palabras corrompidas o que vulgaridades salgan de tu boca, que por medio de tu ira tú procedas y hables cosas que no debes en las redes sociales, con otras personas, que hables de otras personas como no debe hablar un hijo de Dios. Ahí estamos tentando al Señor, ahí estamos poniéndolo a prueba y diciéndole, Señor, yo, este soy yo y quiero prevalecer. No se lo decimos directamente en oración, oh Señor, te amo, aleluya, gloria a Dios, y salen muchos comentarios, entre comillas, cristianos, pero a la hora del té, como decimos acá, a la hora de la verdad, la forma de proceder es diferente. La forma de proceder es hipócrita. La forma de proceder nada tiene que ver con lo que se supone debería ser el comportamiento de un ser humano. Y el Señor está afilando la espada. El Señor está allí tranquilo, extendiendo su misericordia que es grande, pero con su ira allí encendiéndose también. Y ojo, porque cuando llegue la ira del Señor, no va a ser ni corta y no va a ser liviana. No pensemos que la ira del Señor es como ese padre alcahueta que se enoja con su hijo y le da dos palmaditas ahí que le duele más al papá que al hijo. Esa no es la forma del Señor. Aquí el Señor cuando obró con su ira delante de este pueblo al que le mostró toda su generosidad, 40 años estuvo disgustado. 40 años lo tuvo dando vueltas en un desierto. Y allí en ese desierto no envejeció su vestido, no les faltó el pan, no les faltó nada. El Señor los protegió y muchos podrían creer que eso es una bendición.
Hasta cierto punto, la fidelidad de Dios estuvo allí y la bendición en el sentido de que el Señor fue fiel a su palabra, pero a la bendición de Dios no entraron. Por eso es importante que nosotros recapacitemos en cómo nos comportamos, cómo estamos creciendo, que ahorita que termine un nuevo año y vengan esos buenos deseos y esas nuevas metas para el otro año, no sigamos siendo los mismos. Y no esperemos a que termine diciembre, empecemos ya, porque tal vez para algunos ya la ira de Dios va a venir, se va a encender. Y eso que te distrajo, eso que te tiene allá distraído, pero que te tiene en medio de la maldad, del pecado, distanciado de Dios, aborreciendo al Señor, distanciándote de Él, es lo que va a permitir, lo que ha permitido o lo que va a permitir que la ira del Señor se encienda y venga sobre tu vida. Y va a venir de forma contundente y prolongada. Entonces, por qué ir hasta allá? No es necesario. El Señor nos llama a arrepentimiento. Algunos de los ejemplos de su ira, pues algunos la hemos leído, los conocemos de sobra. El castigo de Adán y Eva en el Edén, um, lo tenían todo y desobedecieron, les costó no solamente a ellos, sino a toda la humanidad un, un castigo que trascendió y por el cual incluso nuestro Señor Jesús tuvo que morir para poder redimir a a la humanidad. El castigo a la humanidad mediante el diluvio, pues ya sabemos lo que sucedió y cómo Noé fue el único que halló gracia a los ojos del Señor y pues por ese hombre también y su fidelidad, el Señor no destruyó por completo a la raza humana. La destrucción de Sodoma y Gomorra, una ciudad que afligía el alma, dice la palabra, la vida de Lot, y, y, y sin embargo el Señor tuvo paciencia y paciencia, pero cuando vino su ira, vino con todo y no dejó a nada ni a nadie. La ira puesta sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿producto de qué? De la desobediencia del ser humano. Y esa ira llegó en el momento en que el Señor Jesús percibió allí en la cruz y exclamó, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? En ese momento toda la ira que era para el mundo estaba depositada allí sobre el Señor Jesús. Él necesitó allí llevar la maldad del mundo y tuvo que soportar por un momento la ira del Padre. No fue algo sencillo, pero era el único camino para redimir a a la humanidad. Y la ira venidera, ¿no? La ira de la que habla el Apocalipsis, como juicio definitivo, donde el Señor vindicará, le dará a cada quien su merecido. Ese momento donde Dios pagará el justo castigo y dará el justo pago a cada uno de los hombres por sus obras. Por eso la ira de Dios es importante para que reflexionemos, porque nos permite primero comprender el grado de desprecio que el Señor tiene al pecado y a la maldad. Deuteronomio 25:16 dice, ciertamente al Señor tu Dios le repugna todo, y ese repugna habla de que aborrece, de que es aberrante, de que le da asco, todo aquel que comete esta clase de injusticias. También nos permite reflexionar sobre el temor que debemos tenerle a las consecuencias de la maldad y que nos debe llevar a ser más reverentes. Dice Hebreos 12:28, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. ¿Y qué es el temor? Sí, sí es miedo. Es ese miedo, pero es ese miedo que nos lleve a respetar a Dios. Nosotros tenemos temor de las autoridades porque esa falta de temor nos llevaría a cometer imprudencias. Si no tuviésemos temor cuando conducimos un vehículo de la autoridad de tránsito, pues todo el mundo haría lo que se le da la gana en las calles y habrían muchos accidentes. Y de hecho, ¿qué pasa cuando alguien no tiene ese temor? Pues provoca accidentes, provoca muertos. Por eso la ley está, por eso allí está el mandato. Asimismo, el mandato divino está para que nosotros lo obedezcamos, pero que cuando pretendamos pasarlo por la faja, como se dice por ahí,
pues que nosotros tengamos temor, respeto. La reverencia también se relaciona con el respeto. Por respeto al Señor, yo no voy a decir esa palabra. Por respeto al Señor, no voy a proceder de esa manera. Por respeto al Señor, voy a evitar este comentario. Por respeto al Señor, voy a evitar este comportamiento. Pregúntate tú, hasta qué grado le tienes respeto al Señor? También nos sirve reflexionar sobre la ira del Señor para evitar esas ligerezas y excusas a la hora de justificar el pecado. Como les decía ahorita, no me sorprende, a mí no me sorprende de los que no conocen a Dios, pues la forma de proceder, porque pues, finalmente pues no temen a Dios. Lo que me sorprende es que aquellos que dicen conocer a Dios, con qué facilidad pueden sustentar una mentira y construir sobre esa mentira todo un mundo. Preguntémonos si somos ligeros y si somos facilistas a la hora de generar excusas para justificar nuestro pecado. Y eso nos va a llevar a entender si tal vez estamos menospreciando al Señor, jugando con su bondad, llevándola al límite, a ese límite que va a traspasarse y que cuando se traspase va a despertar la ira del Señor. También nos debe llevar a tener gratitud y regocijo porque finalmente Él nos libró de la ira presente y venidera. Primera de Tesalonicenses dice, y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Vamos a ser liberados y hemos sido liberados de la ira del Señor cuando venga todo aquello de lo que Apocalipsis habla. Para muchos va a ser un momento de llanto, de lamento, para nosotros un momento de gozo, porque va a ser el tiempo donde nos encontremos con nuestro Señor. Por eso debemos aprender a huir de esa ira venidera. Salmo 7:11 dice, Dios es un juez justo, porque es justo, obra con justicia. Entonces dice, siempre enojado con la gente malvada. ¿Cuándo? Siempre. Esa era nuestra condición cuando estábamos sin Dios. Todos los días el Señor nosotros nos levantábamos con el enojo de Dios sobre nuestras vidas. Ahora es diferente, tenemos la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. No tentemos al Señor, no lo tentemos con nuestras formas de ser. Ya es tiempo de que dejes esas actitudes, esas malas palabras. Ya es tiempo de que tú cada día empieces a mirar atrás y decir, estoy avanzando realmente en la vida cristiana, estoy siendo diferente, estoy marcando una diferencia entre aquel que no te conoce y entre el que te conoce. Yo realmente ahora puedo decir que estoy obrando como tu hijo y no excusarnos, no siendo ligeros, diciendo es que yo soy así, es que a mí nadie me va a cambiar, es que no puedo. Eso son simplemente excusas y simplemente la evidencia de que el Espíritu de Dios, aquel del que dice la palabra, que nos ha dado, que es de poder, que es de amor y de dominio propio, no vive en tu vida. Porque si no puedes dominar tus pasiones, esas malas pasiones, no puedes dominar tu boca, tu lengua, como lo habla Santiago, no puedes dominar y comportarte, no puedes evitar proceder de mala manera, entonces, estimado, reconsidera si realmente eres cristiano o no. Y simplemente tal vez estás viviendo una vida religiosa. Negarnos a nosotros mismos no es fácil, pero eso significa negarnos a nosotros mismos. Que si yo, así como en mi vida, que yo era un gamín hablando, literalmente yo era un vulgar, hablaba de 10 palabras, 11 eran vulgaridades. ¿Qué tuve que hacer cuando conocí al Señor? Porque empecé a entender que me pedía Él. Él me decía, cambia esa forma de ser. Y me negué a mí mismo. Y dije, bueno, Señor, voy a hacerlo. Dejé de fumar, de destruir mi propio cuerpo. Y dije, Señor, tengo que negarme, aunque mi cuerpo quiera, me voy a negar. Y eso es lo mismo, así en cada área de nuestras vidas. Que yo era el que iba a elegir mi novia, eso no, ahora me niego y en oración te pido, Señor, que seas tú el que me diga quién y de qué manera y cómo debo proceder. Y por eso el Señor me permitió tener una esposa conforme al corazón de Él,
un hogar en bendición, pero eso no es gratis, eso implicó para mí negarme a mí mismo y tener temor del Señor. Eso es lo que nos pide Dios. Ahora la pregunta es, ¿te estás negando a ti mismo o estás negando al Señor y lo estás probando? Para terminar esta palabra, para que reflexionemos. Romanos 11:22. Por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios, los dos aspectos del Señor, cómo obra Él en su bondad y cómo obra en su severidad. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo. Esa es nuestra condición ahora si somos obedientes. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, también tú serás cortado. ¿Cuál es la tarea y el llamado del Señor? Que permanezcamos. ¿En dónde? En su bondad. Entonces, seamos consecuentes con nuestra manera de ser y de vivir. Entreguémosle este tiempo al Señor y en este par de minutos que nos quedan, hablemos con Él y digámosle, Señor, te damos gracias hoy por tu palabra. Gracias por este estudio a través de la cual hemos podido conocer desde otros aspectos muchos de tus atributos. Hoy hemos hablado sobre la ira tuya, Señor mío. Un atributo que no debe generarnos ningún tipo de rechazo en el corazón o algún tipo de sentimiento que sea molesto o que genere molestia. Por el contrario, recordamos que tú eres un Dios misericordioso, lento, lento para la ira, grande en misericordia, pero que sin duda alguna tiene ira y que cuando esta procede, puede ser prolongada, puede ser severa. No queremos, Señor mío, tentarte. No queremos probarte, no queremos de alguna forma llevar al límite tu bondad, Señor mío. Ayúdanos a cambiar esos aspectos de nuestras vidas con las cuales te hemos llevado a la molestia, a la indignación, te hemos llevado a que nuestro comportamiento te desagrade. Perdónanos, Señor mío, lávanos con tu sangre, Señor Jesús, y ayúdanos a ser mejores. Es tiempo de cambiar nuestra forma de ser y de vivir. Es tiempo de ser diferentes, de mostrar realmente que somos tus hijos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, en cada área de nuestras vidas, familiar, social, en nuestra área sexual, en nuestra área personal. Ayúdanos, Señor mío, a seguir comprendiendo qué es negarnos a nosotros mismos, qué es perseverar en ti y negarnos a aquellas cosas que queremos, y no porque tú no nos quieras bendecir, sino porque quieres que pongamos en primer lugar tu voluntad. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor mío. Gracias por tu palabra y sé, Señor, que obrarás de una manera sobrenatural en cada vida y que harás comprender a tu pueblo que tu ira también refleja misericordia, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu justicia y tu bondad en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.